Bueno, vamos entonces a desmenuzar cómo está probada o desmentida esa supuesta conducta activa, es decir, haber impartido órdenes. Como hacemos siempre, empezamos por lo que dijo la acusación, ¿no? Concretamente, en el alegato de la Fiscalía se habló de un diagrama de bloques que la Fiscalía lo explica así. Todo estaba, señores jueces, organizado, todo estaba pensado. Los jefes solamente tuvieron que dar las órdenes y poner en marcha este sistema que comenzó a funcionar sin que fuese necesaria una intervención directa permanente, salvo cuando había que dar nuevas órdenes y directivas. Y podemos ver y confeccionamos acá un diagrama de bloques en donde vemos que Néstor Kirchner pone en funcionamiento el sistema, que luego es seguido por Cristina Fernández. Debido, Periotti y López elaboraron el know-how de acuerdo a las órdenes que iban recibiendo. Se puso en cabeza del AGBP el llamado a licitación, adjudicar con nula publicidad. A su vez, se aplicó un cepo para evitar la concurrencia, se evitó la intervención de los organismos de control. La DNB homologó todo lo actuado por la AGBP y el resultado fue el buscado: la defraudación en perjuicio del Estado Nacional. O sea, Néstor y Cristina dieron todas las órdenes, todo salía desde esa matriz de conducción, los funcionarios de la DNB y AGBP ejecutaban las órdenes que venían desde arriba, diseñadas de la presidencia, y esto se refleja en otro pasaje que no está aquí, pero que se dijo en la acusación, y que se basa en sostener que todos estos funcionarios, por lo menos los que estaban en la estructura, diríamos, a nivel de presidencia de la nación o ministerial, los habían traído, usaron una palabra, exportarlos. Los exportaron de Santa Cruz y los trajeron a Nación. Y para eso crearon, como habíamos dicho ya antes, y no vamos a volver a repetir, ¿no?, una estructura ministerial específica, planificación, transfirieron obra pública a planificación, decreto 27, el anterior es el 1283, crean una subsecretaría de coordinación de obra pública, decreto 907, y bueno, y lo llenan con todos los funcionarios que trajeron de Santa Cruz. A los que se le suman otros funcionarios también. Todas estas originarias designaciones después, que son hechas por Néstor Kirchner, después son mantenidas por Cristina Fernández, que agrega, bueno, las designaciones de Fatala, en fin, algunos otros funcionarios, Férgola, Alonso. Y también construyen otra hipótesis acusatoria, ahora ya diríamos antes larvada, pero ahora expresa, y dicen, manejaban el gobierno de la provincia, designaban a los gobernadores. Desde el gobierno nacional se parasitó a la provincia de Santa Cruz. Y con esta actividad ilícita alcanzaron a todos los órganos del Estado. La legislatura, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, y bla, 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 bla. Todo esto, y tengo que ser reiterativo, no se puede decir en un juicio que terminó y que recibió todo este caudal probatorio. No se puede decir esto, porque hay que tener algún grado de seriedad. Miren, ya vemos cuáles son las facultades legales que tiene la Presidencia de la Nación, de nombrar ministros, secretarios de Estado, y de eso no puede surgir ninguna conducta ilícita. Yo nombro un secretario, nombro un ministro, bueno, esas son las facultades propias, son actos legítimos. Y si querían constatar esto con la práctica de lo que ocurre en todos los gobiernos, nosotros pedimos pruebas sobre esto. Dijimos, bueno, a ver, se traen personas que son de confianza, o a personas que se las conoce por el desempeño del cargo. Esto es habitual, y eso lo han hecho todos los gobiernos. Y pedimos pruebas sobre esto, y dijeron, no, esto no se prueba, esto no hace falta que se pruebe. Bueno,
Está bien, si no hace falta que se pruebe, porque no puede constituir ningún ilícito, con lo cual acepto. Y además existe otro criterio más que claro, y es que la designación no puede generar una responsabilidad. No hay responsabilidad objetiva por lo que en definitiva algún otro funcionario puede hacer, porque si no las responsabilidades penales serían hasta el infinito. Borraríamos todos los criterios de responsabilidad penal. Y todos sabemos que eso no puede hacerse. Por eso, de este primer capítulo, o último en el relato que vengo haciendo, no surge nada con lo que construir un reproche, ni mucho menos decir que con esto se destruye un estado de certeza en este nivel del juicio. En una denuncia digan lo que quieran, pero en este nivel de juicio ya no se puede razonar así. Pero si hablaban de que había órdenes y que todas las órdenes bajaban desde la presidencia y que se hacía esto de una manera aceitada y que tenía todo un protocolo, bueno, otra vez, preguntémosles a las personas que actuaban en estos casos a ver si recibían o no recibían órdenes. Otra vez, ya se los habíamos preguntado a los jefes de gabinete, se los habíamos preguntado a la Oficina Nacional de Presupuestos, se lo preguntamos al de la DNB. Todos dicen, no, yo no recibí ninguna orden. Bueno, por ahí saltaron esa cadena y se lo dieron a los que estaban más abajo. Y les preguntamos, no nosotros, sino la defensa de Periotti, muy correctamente, dijo, bueno, ustedes, a todos estos que vamos a ver, ¿recibieron órdenes para hacer algo o dejar de hacer algo legítimo? Y bueno, y fueron contestando. Estas son todas las respuestas. Objetiva, la prueba del juicio. Fernando Clavel, empleado de la División Obras del Distrito 23. ¿De él o de alguien que dijese hablar el nombre de él respecto a realizar algún trámite para beneficiar a alguna empresa? No, jamás, nunca. Julio César Romero, empleado de la Comisión de Verificación de Deuda de DNB. ¿Alguna vez Nelson Periotti por sí o por una tercera persona le pidió a usted que haga o deje de hacer algo para beneficiar a alguna empresa en particular? Jamás. Martín González Oría, auditor interno de DNB. Durante el 2008, hasta que terminó la gestión, Nelson Periotti era director. Nelson Periotti o alguna persona en nombre de él le pidió a usted hacer o dejar de hacer algo en alguna auditoría o de informar algo en función de beneficiar a alguna empresa en particular? No. Gabriela Pripic, auditora del área de administración contable de la DNB. ¿Alguna vez usted recibió de Nelson Periotti por sí o por terceras personas que le pidieran que hiciera o dejara de hacer algo en alguna auditoría? No. Raúl Quintero, jefe de la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la DNB. En alguna oportunidad, alguna persona jerárquicamente por encima de usted, o algún colega, o cualquier otra persona, le solicitó que beneficie o perjudique con un dictamen técnico suyo a Lázaro Antonio Báez o cualquiera de sus empresas? No, señor. Muchas gracias, señor presidente. No tengo más preguntas. Marisa Guadalupe Re, ingeniera de la División Obras, Distrito 23. Mientras usted trabajó para Vialidad Nacional, ¿recibió de parte de Nelson Periotti o algún allegado a él algún pedido para hacer o dejar de hacer algo en función de beneficiar a alguna empresa en particular? Puedo responder. No, jamás. Guadalupe de la Iglesia, coordinador de la Unidad de Auditoría Interna, DNB. ¿Alguna vez Nelson Periotti, por sí o por alguna persona interpuesta, le pidió a usted que deje de hacer algo o haga algo en función de beneficiar a alguna empresa en orden de alguna auditoría que había que hacer? No que yo me haya dado cuenta. Y último, Claudio Helm, empleado de la AGBP, Santa Cruz. Durante su trabajo en la GABP, concretamente respecto a las obras a las que les fueron preguntando, ¿en algún momento a usted alguien lo obligó
lo coaccionó o le sugirió que tenía que beneficiar a Austral Construcciones en alguna de estas licitaciones? No, en absoluto. Este último testigo es importante porque es el único empleado de la AGBP que pudo venir al juicio. Y estas eran declaraciones más que interesantes, más que relevantes, para saber qué era lo que había pasado cuando se busca la verdad. Pero la verdad no se buscó. Quiero agregar que a todo esto hay otras declaraciones que ya vimos, la de los auditores Bianchi, Pastor Romero y Gindie, que también corroboran todo este plexo probatorio uniforme que descarta la existencia de esas órdenes ilegítimas. Y hay un dato que ya lo hemos visto, y quiero pasarlo otra vez a vuestra consideración, es que en la Fiscalía, cuando se hacían estas preguntas, es decir, lo que ellos ahora dicen que ocurrió, decía, no, esa pregunta no se puede hacer. Se oponía sistemáticamente. Y, bueno, no se hacía lugar a esa observación y se permitía que el testigo contestara. Y así se averiguó la verdad. Todo muy claro. Pero este panorama hay que complementarlo también con otra cuestión que es sustantiva. Y es que la Fiscalía, la estrategia de la Fiscalía fue mutilar el caso. Es decir, que a este juicio viniera un pequeño grupo de personas y que todos los otros que pueden responder todos los cargos que se desarrollaron, esos no estén acá. Hay decenas de personas que cumplieron funciones en la DNB y en la AGBP que fueron imputadas por la Fiscalía de Instrucción. ¿Por qué no hicimos un único juicio? ¿Por qué mutilaron el expediente? Dijeron, no, tramo 2, un grupo. Tramo 3, otros que quedaron todavía en la instrucción e incluso, ni siquiera, todavía han sido citados a prestar declaraciones indagatorias. Fíjense que estamos hablando de licitaciones que ocurrieron hace 20 años. 20 años. Y que esta investigación empezó en el 2008, se reactualizó en el 2016 y pasaron 6 años. Por los hechos por los cuales hoy se dice que hay certeza para condenar, los funcionarios que intervinieron en estas operaciones, los que intervenían de manera directa, ni siquiera están indagados. ¿A usted le parece que esto es normal? Bueno, nosotros hicimos un planteo concreto sobre esto y lo rechazaron, de que todos tenían que ser juzgados en un mismo tramo, con lo cual, si esta fue la decisión, entonces la omisión en que se incurre al no poder tener una visión completa del caso no nos puede ser atribuida a nosotros. Y eso genera una situación que tiene que ser capitalizada necesariamente en favor de la tesis absolutoria. Si no, sería una grave ilegalidad. Vamos a hacer un poco de detalles sobre quiénes son los que están en los tramos, porque esto también es relevante, es decir, quiénes son, es decir, qué se dice y quiénes son los que están en esos tramos. Bueno, funcionarios de la DNB imputados en el tramo 2 de la causa. Fíjense la relevancia que tiene esto, y no están en el juicio. Carlos Joaquín Alonso, subadministrador general de la DNB. Se ha hecho referencias constantes sobre este funcionario. Sergio Hernán Pasacantando, ex gerente de administración de la DNB, mencionado hasta el cansancio por la Fiscalía. Gustavo Marcelo Gentile, ex gerente de planeamiento, investigaciones y control. Fernando Norberto Abrate, ex gerente de planeamiento e investigación. Sandro Férgola, ex gerente de obras y servicios de la DNB. Jorge Gregoruti, ex gerente de obras y servicios viales. ¿Cómo se puede explicar el trámite de cada uno de estos expedientes si nos piden a nosotros de la presidencia, cuando estos funcionarios, que son los que trabajaron en los expedientes, aquí no están y no se les puede preguntar nada? Esta es la manera de abastecer el ejercicio del derecho de defensa. Pero avanzamos, y en el tramo 3, y quiero insistir con esto,
La imputación en el tramo 3 se ha derramado sobre los gobernadores. Sergio Acevedo, Carlos Sancha y Daniel Peralta. En el caso de Acevedo, piensen que fue gobernador durante 3 años. 3 años. Y en el caso de Peralta, durante todo el periodo que corresponde a la presidencia de Cristina Fernández, con el cual se hacían los negocios, al cual se le daban las órdenes, y ese no está en el juicio. Miren, es una verdad de perogrullo. Decir que Cristina o Néstor elegían a los gobernadores, bueno, esto ya es de ciencia ficción. Hubo elecciones. Y que había una relación personal con estos gobernadores. Mire, si nos situamos específicamente en el caso Peralta, Cristina Fernández, si buscan cuál era la relación que existía, van a ver que en términos políticos era muy mala. Hubo enfrentamientos permanentes. Es más, se presentaban a las elecciones en listas separadas. Esto es noticias que pueden encontrar en cualquier medio de comunicación si es que buscamos la verdad. Es decir, que eran empleados de Néstor y Cristina, falso. Y en el caso de Peralta todavía más porque había un conflicto político que se extendió hasta el año 2015. Pero ¿cuáles eran los funcionarios de la provincia? Porque no nos olvidemos que la secuencia acá era que los fondos entraban al patrimonio provincial, en muchos casos, y esto quedaba depositado en el Ministerio de Economía. ¿Vino algún ministro de Economía? No. Están imputados en el tramo 3. Luis Villanueva, Juan Antonio Bontempo, Juan Manuel Campillo, Diego Leonardo Robles, Roberto Raúl Ibovich, José Carlos Andrés Placiotto. Bueno, los empleados de la GBP, tampoco, no los voy a leer, los mostramos ahí en pantalla, porque si no se hace muy tedioso. Todos estos nombres, todas estas personas son las que tienen que explicar, y que pueden explicar todo eso que se mencionó sobre si estaba el certificado, si no estaba el certificado, si se lo pedían, si no se lo pedían. Bueno, todo eso está en cabeza de todas estas personas, que es la que tienen que explicar qué es lo que pasó, si es que buscamos la verdad. Y lo mismo con los temas que se hablan de los temas de control. Es decir, el Tribunal de Cuentas, acá se menciona, no, nunca controlaron nada. Bueno, pregúntenle a todas estas personas, que son las encargadas, que estaban en el Tribunal de Cuentas. No viene nadie. Esta es la contradicción que existe en el juicio cuando se hace de una manera real, buscando la verdad, y cuando no se lo hace de esa manera, cuando la Fiscalía no busca la verdad. Y se habla de órdenes y que Cristina y Néstor hacían todo y que sabían todo y que dirigían todo. Mire, hay una última cuestión, para seguir cerrando esta cuestión sobre el tema de las acciones, y es que en contra de lo que el tribunal dispuso, que dijo que no se podía incorporar la declaración de López, de José López, la Fiscalía lo hizo de todas maneras, y lo hizo a través de una vía elíptica, leyendo las resoluciones judiciales en donde estaban transcritos los dichos de López. ¿Por qué? Bueno, porque el tribunal había resuelto expresamente, hubo toda una serie de incidencias procesales y el tribunal dijo, no, esto no se puede meter la declaración de los arrepentidos por todo lo que esto impacta, por todo lo que esto implica, por todas las irregularidades, todas las sospechas que existen, pero además porque son declaraciones que no se pueden controlar. Bueno, no importa. Lo metieron igual leyendo la declaración de López, de unas resoluciones. Pero se olvidan que esas declaraciones que hizo el señor López fueron valoradas por la justicia. Y la justicia, yo desconozco si es así o no, pero dijo que eran falsas. Cuando se habla expresamente de un tema tan sensible como de dónde había salido la plata que le secuestraron, y dice, me lo dio Fabián Gutiérrez, exsecretario de la Presidencia,
Los jueces dijeron, el imputado no pudo sostener durante el debate con prueba que la respalde esa versión, pues fue claramente realizada aprovechando un contexto político que le permitía para él, para el momento de su declaración, acomodar su situación procesal. ¿Cómo me traen ahora la declaración de López? Y me la meten por la ventana. Pero además hay un contrasentido en esa declaración. Todo es mentira. Claro que todo es mentira. Pero la declaración de López dice que en realidad Cristina se enteró en el 2011 de lo que estaba pasando, pero no era la jefa de la asociación ilícita del 2003. ¿En qué quedamos? No se puede pasar a estos límites, porque entonces toda la construcción se cae y pierde toda credibilidad, como ha ocurrido, entre otras cosas, mucho más graves que nos han pasado en este juicio.